Buenas tardes, estimados productores. Mi nombre es Olvin Martínez, soy ingeniero agrónomo, trabajo en el Centro de Desarrollo Tecnológico Campo Azules. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la nutrición y el manejo de plantaciones frutales para el incremento de la productividad. Las plantas, a diferencia de los animales, tienen que elaborar sus propios alimentos a través de diferentes procesos fisiológicos como son la absorción de nutrientes, la conducción y la fotosíntesis, que se llevan a cabo en diferentes partes de la misma. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan dióxido de carbono, agua y sales minerales. La raíz es la que se encarga de absorber estos nutrientes del suelo. El tallo se transportan sobre el tallo, la savia bruta y por los tubos leñosos llamados xilema. La savia elaborada por los liberianos, en este caso llamado floema, este proceso requiere emplear mucha energía, la cual captan de la luz solar gracias a la clorofila, la molécula a la cual se le debe el color verde a las plantas. Todos estos alimentos se fabrican en la hoja, en todo el sistema foliar, mediante la fotosíntesis y luego se reparten al resto de la planta a través del floema. El proceso de nutrición es un conjunto de procesos que permiten la absorción de nutrientes y asimilación de los mismos del medio ambiente, elementos nutritivos necesarios para su crecimiento, desarrollo y producción. La absorción, conducción, fotosíntesis y respiración forman parte de este proceso. Como podemos observar en la imagen, aquí tenemos un esquema de cómo se realizan todos estos procesos en las plantas de frutales. Primeramente se da la absorción de los nutrientes a nivel del suelo por medio de las raíces. Los pelos absorbentes de las raíces absorben todos estos elementos como el nitrógeno, fósforo, potasio y todos los microelementos, y una vez que están adheridos a la raíz son transportados por medio del xilema a toda la parte foliar. Esto se le conoce como el transporte de la savia bruta, la cual pues se lleva hasta la parte foliar y se da el proceso de fotosíntesis, en el cual tiene que haber un requerimiento de luz, agua y dióxido de carbono. Una vez que la planta ha transformado esta savia bruta en savia elaborada, esta pues se reparte a nivel de todas las partes, ya sea aéreas o terrestres de la planta, completándose de esta forma el proceso de nutrición, ya que una vez realizada la fotosíntesis, todos estos carbohidratos y todos estos azúcares pasan a ser parte de todos los procesos fisiológicos, como lo pueden ser la creación de yemas florales, la creación de rebrotes, ya sea con yemas productivas o simplemente yemas vegetativas. Entonces, de esta forma es como se realiza todo el proceso de nutrición en todas las plantas de frutales. La ley del mínimo o ley de Levy dice que el rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad, en este caso en el suelo. Además, un exceso en cualquier otro nutriente no puede compensar la deficiencia de los elementos nutritivos limitantes. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo X elementos en pequeñas cantidades por debajo de lo que demanda la planta, aunque yo tenga los otros nutrientes por encima de lo que necesita, esto me va a limitar la producción. Por eso es importante conocer cuáles son los requerimientos que la planta tiene y en las diferentes etapas del cultivo. Este principio general de la fertilización de los cultivos pone en evidencia la relación entre los elementos nutritivos y la necesidad de alcanzar una riqueza suficiente en cada uno de ellos para que se pueda obtener un rendimiento óptimo. O sea que a veces nosotros podemos tener una limitación en un microelemento y aunque nosotros suplamos todos los requerimientos de los macroelementos en la planta, eso nos permite tener una merma en la producción. En este caso, pues también se traduciría a pérdida económica porque hacemos uso ineficiente de los fertilizantes
y por una pequeña deficiencia que tenga en X elemento me puede perjudicar la absorción de los otros, porque recordemos que también hay algunos elementos que son antagónicos, que si yo los tengo en cantidades muy altas, me pueden afectar la absorción de otros tipos de elementos. Cada uno de estos nutrientes o elementos que se encuentran en el suelo, pues tienen una función específica para determinadas partes o estructuras de la planta. Por ejemplo, cuando hablamos de nitrógeno, este forma parte del contenido de todas las proteínas vegetales, fundamental para el crecimiento vegetativo. Da el color verde intenso a las plantas, activa el rápido crecimiento, aumenta la producción de hojas y es constituyente de la clorofila, que permite la fotosíntesis. Por eso, cuando hablamos de nitrógeno, estamos hablando de un elemento de vital importancia, ya que en las primeras fases vegetativas de la planta requiere grandes cantidades porque la planta necesita desarrollar su sistema foliar. En el caso del fósforo, es un elemento fundamental en la división celular. Aporta energía durante la fotosíntesis, en el transporte de carbohidratos, facilita la formación rápida de crecimientos de la raíz, estimula la formación de semillas, da vigor a los cultivos para defenderse del rigor del invierno. Regulador principal de todos los ciclos vitales de la planta. El caso del fósforo es un elemento que hay que saberlo aplicar, ya que este es un elemento que no es muy móvil en el suelo. Entonces, a veces, aunque nosotros hagamos aplicaciones constantes de fósforo, si nosotros lo hacemos en el momento y en el lugar inadecuado, pues la planta no lo puede asimilar de buena manera. En el caso del potasio, es un nutriente es el nutriente de mayor importancia cuantitativa y cualitativa en la producción vegetal. Interviene activamente en el proceso de división celular, regulando la disponibilidad de azúcar, interviene en los procesos de absorción del calcio y el sodio y otorga el vigor y resistencia contra enfermedades y bajas temperaturas. Ayuda a la producción de proteínas, se encarga del transporte de azúcar desde la hoja hasta el fruto. También este es un elemento que también tiene mucha importancia porque ya participa también en la regulación osmótica de la planta. Esto quiere decir que hace que haya un balance hídrico en toda la planta, o sea que evita problemas cuando hay escasez de agua, que la planta se deshidrate con mayor facilidad. En el caso del calcio, es un nutriente esencial en las paredes celulares, mantiene la integridad de la membrana y forma parte de la enzima alfa amilasa, muy importante en la regulación del pH. Fortalece las raíces, regula la absorción de nutrientes, elemento de baja movilidad en el xilema, menor vía floema. En este caso, pues, se recomienda pues, que las aplicaciones de calcio se hagan de forma foliar porque es un nutriente que en el suelo tiene baja movilidad y eso lo hace que la planta no lo pueda absorber en las cantidades necesarias. En el caso del azufre es indispensable para el proceso de formación de proteínas, participa en la síntesis de aminoácidos, ayuda al crecimiento más vigoroso de la planta, ayuda a mantener el color verde intenso, estimula la producción de semillas y es un elemento también poco móvil en la planta, por lo que hay que aplicarlo, en este caso preferiblemente de manera foliada. El magnesio es el núcleo principal de la clorofila y como decíamos anteriormente, la clorofila pues, es indispensable para realizar el proceso de fotosíntesis. El lugar donde se produce también los azúcares que permiten a la planta crecer y producir. La clorofila da el color verde a las plantas, papel predominante en la actividad de enzimas relacionadas con el metabolismo y de carbohidratos. El magnesio también forma parte de la estructura del ribosoma. O sea, todos esos elementos son muy importantes en la planta y debemos de aplicarlo. Lo ideal sería pues tener un análisis foliar, pero en este caso pues las fertilizaciones también se pueden realizar dependiendo de las cosechas que nosotros tengamos. A mayor producción tengamos en una plantación de frutales,
los requerimientos van a ser mayores para el siguiente año, ya que se produce un desgaste de la planta. Entonces nosotros debemos de ayudarle con las fertilizaciones, con estos nutrientes que son elementales para todos los procesos fisiológicos. Existen algunos factores que limitan la disponibilidad y la absorción de los nutrientes en la planta. Cuando hablamos de estos, podemos referirnos al pH del suelo. Como ya se sabe, el pH influye mucho en la disponibilidad de los nutrientes, ya que la mayor cantidad de todos estos elementos están disponibles en pH neutro. En este caso, pues hablamos de 6 a 7.5. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de acidez o alcalinidad, pues también los nutrientes, en este caso, pues, aunque estén disponibles en el suelo, la planta no los puede absorber. Otro factor es la textura y la materia orgánica presente en el suelo. También esto afecta o limita la disponibilidad, en este caso la absorción de los nutrientes, ya que cuando tenemos textura demasiado arcillosa, el sistema radicular de la planta pues tiende a desarrollarse en menor escala, y pues también hay un problema de asimilación de los nutrientes, ya que la planta no puede absorber las cantidades que necesita. En el caso de la materia orgánica, pues por el contrario, es un factor que ayuda mucho, especialmente cuando nosotros hacemos aplicaciones nitrogenadas, ya que cuando tenemos contenidos de materia orgánica alta, hay mayor actividad biológica, y pues el nitrógeno es un elemento que necesita ser descompuesto por bacterias nitrificantes. La humedad del suelo también influye, ya que si nosotros hacemos una aplicación de X elementos y no hay suficiente humedad en el suelo, pues también no se tiene una buena asimilación por parte de la planta. En el caso de las temperaturas, influyen algunos elementos. Esto cuando se aplica de manera foliar, si hay demasiada temperatura, el proceso de respiración de las plantas es mucho más grande, y pues ahí también hay pérdida de agua, y por ende pues la planta tiende a sufrir un desgaste, y ahí se van perdiendo una parte de los elementos que nosotros aplicamos. La irradiación también tiene que ver con la temperatura. A mayor irradiación, pues lógicamente vamos a tener temperaturas más altas, y esto también nos afecta. En el clima, de manera general, cuando hacemos aplicaciones y hay exceso de lluvia, por ponerles un ejemplo, puede haber pérdida de los fertilizantes por lixiviación, por escorrentía. Entonces también hay que tener cuidado de que las condiciones climáticas sean las óptimas para hacer una aplicación, ya sea foliar o ya sea edáfica. Daños en el sistema radicular también de la planta. Cuando la planta ha sufrido un daño en su sistema radicular, pues no va a tener la misma capacidad de absorber los nutrientes en el suelo, y también ahí pues vamos a tener una pérdida. La cantidad y tipo de fertilizante usado, algo muy importante también, porque si bien es cierto, los requerimientos nosotros los podemos tener mediante un análisis foliar, no significa que las cantidades de elementos que la planta me demanda son las mismas que nosotros vamos a aplicar, ya que una parte de los elementos que nosotros aplicamos se pierden. Hay elementos que son muy volátiles, en el caso del nitrógeno, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de aplicar lo que la planta necesita. En este caso también hay que tener cuidado de ver cuál es la capacidad de asimilación que tiene cada uno de estos elementos, y cuál es la cantidad de pérdida que hay. En el caso del nitrógeno, pues se dice que a más o menos un 40% de lo que nosotros aplicamos se pierde por evaporación, por lixiviación y por otros factores. También hay que tener cuidado a la hora de nosotros utilizar una fórmula, ya sea, por ejemplo, nitrógeno. Cuando nosotros usamos urea, solo tenemos 46 libras de nitrógeno en un quintal. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que por aplicar 2 libras de urea estamos aplicando 2 libras de nitrógeno, y no es de esa forma. Entonces, hay que ver que una parte de esos fertilizantes es materia inerte, o sea, solo el vehículo donde está adherido la parte del elemento que la planta es la que la planta necesita. Y por último, pues el momento y el lugar de la aplicación, que es muy importante,
ya que aunque nosotros apliquemos las cantidades que la planta demanda, pero si no lo hacemos en el momento y en el lugar adecuado, también no vamos a tener buenos resultados y pues por ende la producción que nosotros tengamos va a ser un poco baja. En cuanto al manejo, hablando de manejo, pues existen diferentes actividades que nosotros podemos realizar para obtener una buena productividad de la plantación. Estos son actividades muy importantes e imprescindibles ya que no depende solo de la fertilización o de la nutrición de las plantas, sino que también hay algunas actividades de manejo, como lo es el control de maleza, muy importante. En este caso, pues se puede realizar de diferentes formas, manual, que lo podemos hacer con herramientas sencillas como machete. En el caso del control de maleza mecánico, que mucho se realiza en plantaciones de frutales, en este caso, pues lo único que hay que tener en cuenta es el cuidado de no dañar los troncos, de no provocarle ninguna herida al tronco de los árboles, ya que existen algunas especies de frutales que son muy susceptibles a problemas de hongo. Entonces, cuando nosotros hacemos un daño mecánico en la parte del tronco, puede servir de entrada para ciertos patógenos que nos pueden provocar enfermedades, y pues ya tendríamos otro tipo de problemas que también nos harían que se baje la producción. Y pues el uso de coberturas también que se debe de utilizar. Si nosotros contamos con algunos cultivos de cobertura, esto le ayuda a la planta, principalmente cuando nosotros utilizamos leguminosas. Las leguminosas, pues aparte de que nos ayudan a controlar ciertas malezas, ayudan a mejorar la estructura de los suelos, ayudan a la fijación de nitrógeno atmosférico, y de esta forma pues hacemos varias actividades a la vez. También otra actividad de manejo que es muy importante cuando hablamos de plantaciones de frutales es la poda. Podar los árboles permite contar con muchas ventajas importantes con respecto al establecimiento dejado a conducción libre, o en este caso a las plantas que no podamos. Algunas de ellas, pues podemos hablar que se reduce y se mantiene el porte de los árboles, ya que por medio de las podas pues nosotros controlamos el crecimiento de los árboles y pues nos evitamos que los árboles crezcan demasiado grandes, que al final pues impide nos impide hacer de forma eficiente algunas actividades como la cosecha y en este caso las aplicaciones. Las ramas desnudas e improvistas se revisten. Cuando nosotros hacemos podas, también hay algunas ramas, principalmente en la parte central, que están desprovistas de hojas, y mediante este tipo de actividades pues nosotros hacemos que se revistan. La cantidad de luz dentro del árbol se incrementa, algo muy importante, porque ya hablábamos en la parte de nutrición que el proceso de fotosíntesis es fundamental para producir masa foliar, para producir yemas florales y por ende para producir frutos. Entonces, a mayor cantidad de luz, mayor va a ser la tasa fotosintética y por ende pues va a haber una mayor producción. La humedad relativa dentro del huerto disminuye. Esto es importante porque la mayoría de los hongos pues requieren de humedad, ya sea de baja temperatura y de humedad en el suelo, para que se puedan proliferar. En este caso, pues nosotros cuando hacemos poda bajamos ese microclima, esas condiciones favorables para los hongos. El espacio entre árboles y ramas se mantiene. Esto es importante también porque a veces cuando nosotros no realizamos poda y tenemos densidades poblacionales muy altas, hay problemas de que se entrecruzan ramas de un árbol con otro, y pues ahí tenemos problemas de entrada de luz, entrada de aire, y incluso también podemos tener problemas de plagas y enfermedades. El control de plagas y enfermedades es más eficiente por todo lo mencionado anteriormente, por las aplicaciones que podemos hacer más fácilmente, porque no damos las condiciones a las plagas, a los hongos para que se desarrollen, y por último se incrementa o se mantiene el rendimiento. También por medio de las podas nosotros estimulamos a la planta a producir mayor cantidad de yemas florales, y pues eso se traduce en una mayor producción. Todas estas prácticas pues deben de venir acompañadas de la parte nutritiva, o sea, de un buen plan de fertilización. Hablando siempre de los tipos de podas, existen muchos tipos de podas que se realizan
de acuerdo a las diferentes etapas del cultivo. Pero entre las principales pues podemos mencionar la poda de formación, la poda de mantenimiento y fitosanitaria, la poda de post cosecha y la poda de rejuvenecimiento. En el caso de la poda de formación, es la que se realiza en la planta joven para orientar su desarrollo. Se realiza durante los 4 primeros años desde la plantación hasta que la copa tenga la forma deseada. Esta es una poda que se debe realizar con mucho cuidado con el fin pues, de crearle una buena arquitectura al árbol de frutal, ya que de eso va a depender la producción. Cuando nosotros no hacemos esta poda, el crecimiento de los árboles se hace de manera vertical y pues al final pues eso se traduce que la producción sería solo en la parte de arriba. Entonces nosotros debemos de darle la forma a la copa del árbol para que haya una mayor producción de los frutos. En el caso de la poda de mantenimiento y poda fitosanitaria, que por lo general se realiza combinada, consiste en eliminar aquellos elementos indeseables, tales como ramas orientadas hacia el suelo o que se entrecruzan, rebrotes o también llamados chupones, para proporcionar una estructura en forma de copa. Se debe realizar durante toda la vida productiva del año. Esta poda pues, se realiza por lo menos hacerla unas 2 veces al año y quitar todo aquel material improductivo de la planta que lo único que hace es quitarle nutrientes innecesariamente a la planta. Entonces es importante realizarla y también algo muy importante es el momento de realizar este tipo de poda. Por lo general se recomiendan las podas cuando son podas suaves en la época de verano, ya que las condiciones no son las óptimas para la proliferación de algunos hongos, como es en el caso de el invierno. La poda de post cosecha es otra poda que se realiza. Esta está encaminada a eliminar ramas que han producido al momento de la cosecha. Tienen como fin la renovación de la copa con la emisión de nuevos brotes de reemplazo y mantener la arquitectura principal del árbol. Pues esto también es importante realizarlo, ya que cuando ha pasado la cosecha, todas esas ramas donde hubo producción pues se vuelven improductivas y por ende pues tenemos que eliminarlas para estimular al árbol a que produzca nuevas yemas que para el siguiente año van a ser yemas florales y pues se convertirán en frutos. Y por último pues tenemos la poda de rejuvenecimiento. Esta se hace en ciertos casos cuando el frutal llega a un momento en que la producción empieza a decrecer. En lugar de optar por arrancar el árbol, se poda drásticamente para que rebrote. Esto se hace cuando las plantaciones pues ya están demasiado desgastadas, que tal vez no se les han dado un buen manejo en cuanto a fertilización y a poda. Entonces, en vez de eliminar un árbol por completo, pues lo que se realiza es una poda de rejuvenecimiento, la cual consiste en cortar el árbol más o menos a 1 metro y luego de esto pues elegir los mejores rebrotes. Se pueden dejar de 3 a 4 dependiendo del tamaño de que tenían los árboles y se sigue el proceso de podas de formación, podas de mantenimiento y todas las podas de las que hemos hablado. En el caso de estas podas también es recomendable utilizar una pasta cicatrizante, ya sea a base de cobre, cal. Incluso se puede utilizar la pasta que queda cuando nosotros realizamos caldo sulfocálcico con el fin de sellar todos esos cortes donde nosotros realizamos en la planta, ya que estos pues sirven de puerta de entrada para algunos patógenos que provocan enfermedades. Entonces pues se recomienda hacer esta actividad teniendo también en cuenta las herramientas necesarias. En el caso de este tipo de podas, cuando hablamos de ramas ya bastante grandes, pues se recomienda hacer uso de motosierra. Si son ramas pequeñas, pues se pueden hacer con serrucho, cola de zorro, y pues para las partes, ramas que son un poco bastante delgadas, pues simplemente podemos utilizar tijeras manuales de podar. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que esto que hemos estado viendo el día de hoy pues sirva para el mejoramiento de la productividad de sus plantaciones de frutales. Muchas gracias y nos veríamos en la próxima videoconferencia.